Amén, hermanos. Les invito a abrir nuevamente sus Biblias. Vamos a estar leyendo un versículo del libro de Salmos 85, 6. Salmo 85, 6. Vamos a estar leyendo un solo versículo. Dice así: ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Amén, hermanos. Tomen asiento. Hay una condición mucho más peligrosa que estar perdido en el mundo. Y es estar dentro del pueblo de Dios. Estar en la iglesia. Haber escuchado su evangelio. Pero tener un corazón totalmente lejos de él. El Salmo 85 describe o grafica exactamente esta realidad. Este salmo principalmente no le está hablando a las personas del mundo, ni a los que se han autodenominado ateos. Le está hablando a personas que están allí físicamente, pero su corazón no está. En su contexto, Israel había regresado del exilio. Ellos habían vuelto a su tierra, a los cultos, a la adoración, pero su corazón estaba como frío, distante, estaba apagado. Por eso el salmista clama en este verso del 85:6, ¿no volverás a darnos vida? Hace este clamor suplicando al cielo la vida porque el pueblo no la tenía. Ellos estaban allí presentes físicamente, pero como muertos espiritualmente. Dios les había mostrado su misericordia. Esto lo podemos ver en Esdras 9:9. Dios les había mostrado a ellos su misericordia al haberlos traído de vuelta a su tierra. También en Nehemías 9:31, Dios les había perdonado, los sostuvo incluso después del exilio. Por ello el Salmo 85 afirma, fuiste propicio en nuestra tierra. Ellos estaban conscientes de que Dios había obrado a favor de ellos. Volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. No había duda. Él los había restaurado, los había guiado. Pero ahora ellos estaban allí dentro del templo, sin vida. Estaban como muertos espiritualmente. Por eso este salmo y la dirección de esta prédica apunta a aquellos que han sido expuestos consecutivamente al mensaje del evangelio. Aquellos que han saboreado el don celestial, como menciona el libro de Hebreos 6, 4 y 5. Hablando de aquellos que de alguna manera fueron iluminados, que gustaron el don celestial, que gustaron de la buena palabra de Dios y del siglo venidero y aún así recayeron. Esta condición se da principalmente por una falta de consideración en el corazón de esta persona al sacrificio de Cristo. Por ello es vital recordar siempre la misericordia demostrada de parte de Dios en nosotros en la persona de Cristo. Que esto se expresa claramente en el Evangelio. Por ello es necesario escuchar consecutivamente el Evangelio, ya que habiendo sido nosotros los que nos hemos desviado de Dios, y aún en su momento siendo enemigos de Dios, Él demostró su misericordia en castigar en Cristo nuestras maldades, y siendo nosotros justificados en Cristo, ahora podríamos ser llamados hijos de Dios. El libro de Romanos capítulo 1, del 18 en adelante, nos indica que la misma creación nos habla acerca de Dios. En el 20 dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El universo y la vida, toda la creación grita a una voz que existe un Dios. No hay forma alguna de que tú puedas presentar alguna objeción contra Dios. Que puedas decir, a mí nadie me dijo que
que no existía Dios o que existía Dios. Romanos deja claro que la creación es el medio demostrativo del poder y deidad de su creador y que nos habla de tal modo que nos deja sin ningún tipo de excusas a todos y cada uno de nosotros. Aunque la misma creación grita que hay un creador, Romanos en este mismo capítulo nos habla de cómo la soberbia del hombre se manifiesta al no reconocer el claro poder de Dios a través de la misma creación. Sino que al contrario, dice el libro de Romanos 1:21, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron y su corazón, su necio corazón, fue entenebrecido. Y esto hizo Dios. Nos entrega nuestras pasiones vergonzosas, a las concupiscencias de nuestros corazones, dando muestra visible a un corazón ciego. Romanos capítulo 1 del 18 en adelante nos muestra claramente el juicio de Dios siendo ejecutado en nosotros. En cómo Dios se ha alejado, ya que fuimos nosotros los que no le glorificamos a Él, aunque su poder es claramente visible desde la misma creación. Él muestra una lejanía de nosotros que genera frutos de muerte en nuestra carne, demostrados en los versículos 29, donde se nos dice a nosotros que estamos atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente lo practican, sino que se complacen en los que la practican. O sea, tus mejores amigos son aquellos que practican estas cosas. Todos estos frutos de muerte generados por la carne son la manifestación clara del juicio de Dios en todos y cada uno de nosotros por no glorificarle a Él. Estos pecados son generados por nuestra carne. Genera la más grande mala noticia que tú puedas escuchar en esta tierra. Y está expresado en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es nuestra condición en la carne. Estamos separados de Dios, destituidos, sin la posibilidad alguna de que nosotros podamos ser reconciliados por nuestras propias fuerzas ante Dios. No hay nada que tú puedas hacer por tu cuenta fuera de Cristo que te ayude en algo para ser reconciliado con Dios. Nada. El libro de Romanos menciona una y otra vez la palabra justicia. La justicia de Dios necesita ser ejecutada ante todos los que han quebrantado su ley. Este es el problema. El libro de Romanos nos indica que todos y cada uno de nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Ahora, si todos hemos quebrantado la ley de Dios, y si Dios no puede pasar por alto ese pecado que nosotros hemos hecho, sino que necesita ejecutar su justicia, ¿cómo nosotros pudiésemos hallar perdón ante Dios? Esa es la gran pregunta. La mala noticia es que por ti mismo, por tus propias fuerzas no puedes. No puedes, por más que te esfuerces, lograr siquiera que Dios te perdone una sola mentira que tú has dicho en tu vida. No hay nada que tú puedas hacer que te pueda ayudar ante Dios y que Él ignore todo lo que tú has hecho. Él no puede simplemente pasar la hoja e ignorar lo que has hecho. No puede. Él no puede hacerlo. Él necesita, dado a su perfección de los atributos de Él, ejecutar la justicia correspondiente a tu extravío. Ahora, ¿cómo nosotros hallamos perdón ante Dios? ¿Será que si dono todo lo que tengo a la caridad, a la Teletón, a las personas que están desamparadas, podría siquiera Dios perdonarme un solo pecado? La Biblia nos enseña que no. ¿Será que si me aprendo toda la Biblia de memoria, me leo todos los libros doctrinales, asisto con regularidad a la iglesia, pero sin tener un arrepentimiento genuino, ¿será que esto me podría servir de alguna forma y Dios lo podría tomar en consideración para perdonar un solo pecado?
La respuesta es no. Él no puede pasar por alto ni siquiera el pecado más chico que tú has cometido. Él necesita castigar y demostrar su justicia por el extravío que tú has hecho. Tú eres el que voluntariamente has pecado contra Dios. Ahora, ¿cómo hallamos nosotros justicia ante Dios? La única forma es a través de Cristo. Romanos 3:24 se nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios pone a Cristo, a su Hijo, como propiciación. Deposita en Cristo la carga total de todos y cada uno de nuestros pecados y ejecuta en Cristo la sentencia, para que en Cristo seas perdonado todos tus pecados. Si pones tu confianza en Él, si pones tu fe, si te acobijas en sus heridas, eres considerado justo ante los ojos de Dios, por pura gracia. Por esto es la necesidad de estar en Cristo Jesús. Sin Cristo estarías solo, destituido, desamparado, sin la posibilidad alguna de que tú puedas ser reconciliado para con Dios. Dios ejecuta en Cristo su justicia y en Cristo somos nosotros declarados sin culpa ante Dios. No porque Dios pase por alto nuestros pecados, sino porque los ejecutó en Cristo Jesús. Ya que Dios necesita ejecutar su justicia, Él necesita que su justicia sea satisfecha. Bien sea en ti o en la persona de Cristo, pero necesita ejecutar su justicia, lo necesita dado la perfección de sus atributos. Si tú no estás en Cristo Jesús y no te cobijas en Él, al momento que partas de esta tierra te enfrentarás cara a cara con un juez que es perfectamente justo, que no pasará por alto ninguna de tus maldades, que no pasará por alto ninguna de las mentiras, ninguno de los pecados, ningún pensamiento impuro incluso que has tenido, no pasará por alto absolutamente nada, sino que te aplastará. Ya que Dios necesita ejecutar su justicia para que su justicia sea satisfecha. Por ello, hermanos, nosotros no te predicamos de otra cosa sino Cristo Jesús. Por ello es que nosotros no utilizamos el púlpito para hablar de otra cosa sino Jesús, ya que Él es la única puerta, es el único camino. No hay otra forma fuera de Cristo, es solamente Él. Sea lo que sea que te digan que puedas hacer fuera de Cristo para hallar salvación, es una mentira. No puedes por tus obras. No puedes, aunque llevaras la vida más íntegra del mundo, aunque llevaras la vida más tranquila, nada de eso te sirve. Es solo Él, su sacrificio. Por ello Cristo lo es absolutamente todo. Ahora, como mencioné al principio, que hay una condición mucho más peligrosa que estar perdido en el mundo. Y es estar acá, en el pueblo de Dios. Haber escuchado este mensaje, pero tener un corazón muerto. O peor aún, estar engañado. Creer que eres sin serlo. Hermanos, hay algo muy inquietante que encontramos en las Escrituras, que es necesario, dado a la gravedad de ello, que examinemos nuestros corazones. Y es que el corazón humano es tan engañoso que incluso podemos hacer lo correcto por razones completamente equivocadas. Podemos parecer piadosos, pero en el fondo la motivación no es Dios. Es la propia necesidad de ser vistos. Es lo más terrible, que el corazón es tan engañoso que pudieses estar tan engañado que ni siquiera te puedes dar cuenta de ello. Pudieses creer que lo haces por Él, pero en realidad lo haces por ti.
La Biblia nos muestra un caso que encontramos en Hechos 5, 1 al 11, de Ananías y Zafira. Lo que ellos hicieron no es una mentira sobre el dinero. Es una verdadera radiografía del corazón depravado que no ha sido regenerado, pero está dentro de la iglesia, hace vida dentro de la comunidad y que se ha autoengañado. Estas personas dicen ser cristianas. En su contexto de la vida cristiana, donde ellos formaban parte, todos estaban vendiendo todo lo que tenían y lo entregaban. Ellos eran parte de esa comunidad cristiana. Ellos actuando de esta forma en que todos lo hacen, pero ellos en el interior siendo movidos por un amor que no era real. Por ese amor sincero que incluso es capaz de desprenderse de absolutamente todo porque genuinamente nace de un corazón transformado por la regeneración que Dios hace en este. Y recalco, esto es un verdadero milagro. Pero estos querían el mismo reconocimiento que habían recibido algunos hermanos que al vender sus propiedades y entregarlo absolutamente todo, tal vez causaban asombro de un amor desmedido entre los hermanos que formaban parte de la comunidad. Ellos querían estar allí en el estatus espiritual del momento. Querían la aprobación, encajar en la comunidad, querían las miradas. Por ello su corazón muestra una clara evidencia de no haber sido transformado por Dios. Cuando una persona es legítimamente regenerada por Dios, es una obra sobrenatural. Cambia literalmente el corazón. Es un cambio donde ahora florecen los frutos del Espíritu que menciona claramente el libro de Efesios. Pero ahora hay personas que no han experimentado una legítima transformación del corazón, sino que disfrazan los frutos ante los ojos de la comunidad cristiana que los rodea. Se camuflan, aparentan ser algo que no son. Se han autoengañado, aparentan ser buenos sin serlo. Son personas caídas que se visten de santos y fieles y se infiltran en las iglesias, aunque sus labios alaben a Dios, están lejos de él. Su imagen es su propio ídolo. Se han engañado y engañan tanto a los hermanos que fielmente se congregan en las iglesias, que logran tener incluso puestos de renombre, como el caso de Diótrefes, que lo encontramos en Tercera de Juan, del 1, del 9 al 10. Otro ejemplo bíblico. De personas que dicen ser creyentes, pero no lo son. El problema es que incluso llegan a tener puestos dentro de la misma iglesia. Este hombre que amaba tener el primer lugar no era un hereje, o por lo menos la Biblia no nos da evidencia de esto. Simplemente quería mandar, ser la voz principal, rechazaba a los hermanos que amenazaban su posición. Este es el retrato de un corazón intoxicado por el deseo de protagonismo dentro de la misma iglesia. Él no buscaba destruir la verdad, sino poseerla, dominarla, usarla como una especie de plataforma para elevar su ego. Estas personas necesitan ser indispensables, admirados, escuchados. Detrás de su aparente defensa de la doctrina hay un impulso narcisista disfrazado de un celo espiritual. No soportan compartir el reflector con nadie porque su identidad depende de ellos ser el centro. Este tipo de personas sigue floreciendo en las iglesias, ocupando lugares visibles. Estos se conocen porque no soportan el anonimato, convierten los púlpitos en espejo, como si fuese una especie de espejo donde se adoran a ellos mismos. Hablan de Cristo, pero se predican a sí mismos. Excluyen, critican, levantan barreras espirituales, no porque amen la pureza de la iglesia, sino porque se aman a sí mismos. Hermanos, pudiésemos seguir por un largo rato mostrando la evidencia bíblica que tenemos de los falsos cristianos. Pero ¿cómo no mencionar por lo menos a Demas, Himeneo y Fileto, Simón el mago? Por ejemplo, el caso de Demas, que lo encontramos en 2 de Timoteo 4:10, que esta persona caminó con Pablo, estuvo en la obra, fue considerado un colaborador. Antes de la caída se menciona en Colosenses 4:14, Filemón 1:24. En ambos casos lo consideraban un colaborador. Parecía un creyente firme. Y esto es lo terrible. Hasta que la verdad salió a la luz. Pablo dice con dolor en 2 de Timoteo 4:10, Demas me ha desamparado, amando más este mundo. No vemos la perseveración de los santos en Demas porque simplemente no era regenerado.
Su corazón jamás había sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Solo fingió una transformación. Su abandono reveló lo que siempre fue: un amante del mundo camuflado de un siervo de Cristo. Casos peores nos encontramos como el de Himeneo y Fileto, que nos encontramos en 2 de Timoteo 2, 17 al 18. Quienes no solamente se desviaron del camino, sino que arrastraron a otros. Pablo dice que se desviaron de la verdad, que trastornan a algunos. Ellos sabían hablar el lenguaje de la misma iglesia. Conocían la doctrina, tenían posición, pero dentro de ellos no había vida, no había arrepentimiento. Era el perfecto retrato de un corazón no regenerado que opera dentro del mismo pueblo de Dios. Doctrinalmente informados, pero espiritualmente muertos. Su enseñanza era como gangrena, dice el apóstol Pablo. Con estos casos nos muestra que no basta estar en la iglesia, sino que es necesario, como dijo Cristo, nacer de nuevo. Este mismo patrón es el que hoy se repite. Se camuflan cristianos, fingen frutos espirituales y lo hacen tan bien que engañan a la comunidad donde están, ya que los nombran como líderes. El peligro de no tener un corazón transformado por Dios es que tu religiosidad es totalmente falsa. No te sirve de nada. Sigues muerto, eres un títere que no tiene alma, solo se mueve porque lo guían. No hay vida, hablas de verdad, pero la verdad no está en ti. Eres una cisterna sin agua, un árbol sin fruto, que engañas a tu comunidad, pero ante Dios sigues estando muerto. Por eso es que aún la elocuencia más hermosa de algún hermano, del carisma, o hacer milagros, o que te sigan multitudes, no es un espejo de una vida piadosa. Pues el apóstol Pablo desenmascara a un grupo de estos en 2 de Corintios. Les dice que son obreros fraudulentos que se disfrazan como siervos de justicia. Lo interesante es que ellos mismos no sabían que estaban disfrazados. Creían su propia mentira. El disfraz se había convertido en su propia piel. Ese es el peligro de esto, que te engañas tanto que llegas a creer que eres un cristiano legítimo, pero nunca te has arrepentido. Muchos parecen transformados, parecen formar parte de la iglesia de Cristo, porque han actuado a la perfección el papel de tener los frutos del cristiano legítimo, pero estos lo que han cambiado fue la forma de saciar sus pecaminosos deseos. Antes buscaban placer, ahora buscan reconocimiento espiritual. Antes querían ser admirados por su poder o por su belleza, ahora sus corazones buscan ser admirados por algo espiritual. Es el mismo veneno, pero servido en una copa distinta. Y lo más terrible es que este tipo de personas muchas veces no saben que están engañadas. Han repetido tanto su propio teatro que ya se creen el guión. El corazón humano es capaz de engañarse con su propia devoción falsa. Esa es la tragedia más grande que le puede pasar a un profesante del cristianismo. Creer que estás adorando a Dios cuando en realidad te estás adorando a ti mismo usando el nombre de Dios. Estos falsos cristianos no regenerados son como una serpiente, como el humo. Se meten incluso en la oración, en el servicio, en la predicación, en la caridad. Están plagados por todas partes y en todas las iglesias. Hoy día no caen muertos como Ananías y Zafira por pura misericordia de Dios. No podemos examinar el corazón de todos los que profesan el evangelio en todas las iglesias que están esparcidas en el mundo. Pero si pudiésemos verlo, veríamos a muchos infiltrados dentro de la comunidad cristiana. Personas que no han tenido un arrepentimiento, que engañan, se disfrazan, que se aprenden el lenguaje, la doctrina, que llevan una vida moral exteriormente, pero aún están muertos. El libro de Judas nos habla de estas personas. Estas personas que se infiltran en las iglesias, cambian el lenguaje, la apariencia, parecen cristianas, sus actitudes son otras. Aparentan los frutos de un cristiano legítimo y logran tener lugares dentro de la iglesia. Se convierten en pastores o predicadores y allí empiezan a engañar. Dañan el nombre de Cristo.
manchan su gloria, tergiversan el mensaje del Evangelio, han hecho tropezar a muchos que sinceramente buscan la verdad. Convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y usan el nombre santo de Cristo como plataforma para sus propios fines. Ellos no buscan edificar el cuerpo, sino devorarlo desde dentro. Se paran a predicar en los púlpitos, pero son nubes sin agua, que prometen lluvia, pero nunca refrescan. Dentro de ellos hay un vacío que disimula vida. Son pozos sin fondo donde la conciencia se ha adormecido por completo. Tienen la mente llena de doctrina, pero jamás se han arrepentido. No sienten quebranto. Han aprendido a llorar sin arrepentimiento, a hablar de gracia sin haberla experimentado, a predicar de Cristo sin amarlo. Lo más aterrador es que creen estar en la verdad. Dios le ha endurecido el corazón, están ciegos que no pueden verse a ellos mismos. Líbranos, Dios, de ser uno de ellos. Y esa es la precisa razón de la tragedia más aterradora que puede pasar. No que existan falsos cristianos, sino que tú puedes ser uno de ellos sin darte cuenta. Porque el autoengaño no es un juego como para tomarlo a la ligera, hermanos. El autoengaño es un juicio de Dios. La Escritura dice que Dios le envió un espíritu de estupor a los ojos para que no vean y a los oídos para que no oigan. Y cuando el Señor entrega a alguien a su propio engaño, no hay predicación, no hay consejo, no hay llamada de atención que pueda despertar la conciencia de esa persona. Eso es lo más espantoso que puede pasarle a un profesante del cristianismo. Que Dios te deje creer tu propia máscara hasta el día que tengas que quitártela delante de su trono. Solo quiero que pienses en Judas. 3 años con Cristo. 3 años viendo sus milagros. 3 años escuchando la palabra viva de Dios. Y aún así se perdió. Porque estar cerca de Cristo no es lo mismo que pertenecer a Cristo. Ese es el terror de este mensaje. Tú puedes hablar de Cristo, servir a Cristo, cantar de Cristo, estudiar a Cristo y nunca haber sido lavado por Cristo Jesús. Puedes engañar a todos. Puedes engañar a tus hermanos. Puedes engañar al pastor. Puedes engañar a tu familia. Pero nunca podrás engañar al Dios que todo lo es. Y si tu cristianismo es solamente un disfraz, un rol, un papel, una apariencia, si solo cambiaste tu vocabulario y tus hábitos, pero no tu corazón, estás a un paso, a un respiro, a un latido del infierno. No hay engaño más mortal que creer que eres salvo cuando todavía estás muerto. No hay condenación más segura que la del religioso que nunca se arrepintió. No hay ruina más grande que la del hombre que vivió toda su vida en la iglesia y murió sin Cristo. Por eso, hoy, no mañana, no después, no cuando mejore, hoy es tu llamado. Hoy el Señor te está diciendo, ven a mí. Arrepiéntete de tus pecados. No para que mejores tu conducta, no para que perfecciones tu religiosidad, no para que ajustes tu apariencia cristiana, para que ruegues a Cristo como rogó el salmista en este salmo que estamos estudiando. Danos vida, por favor. Clama a Cristo por un corazón nuevo, un corazón que solo Dios puede dar, un corazón regenerado, humillado, quebrantado y salvado por pura gracia. Dios nos libre de ser un cristiano de teatro. Dios nos libre de vivir en la iglesia pero morir sin Cristo. Dios nos libre de un corazón no regenerado. Dios nos libre, sobre todo, de nosotros mismos. Amén, hermanos. Les invito a ponerse sobre sus pies. Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Padre, por su santo evangelio, Dios. Ayúdanos a tener corazones, Dios, regenerados, Padre, a tener un verdadero arrepentimiento, Dios.
Provoca en nosotros el arrepentimiento genuino, Padre Celestial. Ayúdanos a refugiarnos en tus heridas, Cristo Jesús. Ábrenos los ojos, Padre, el entendimiento. Gracias te damos, Dios, por tu misericordia expresada en nosotros en poder escuchar tu santo evangelio. En el nombre de Jesús, dejamos esta oración. Amén y amén.